Cum mica salis, el sabor de las palabras. Memorias de África. Reanudamos una nueva temporada del podcast Cum mica salis, o el sabor de las palabras. Comienzo agradeciendo a quienes habéis seguido este podcast a lo largo del curso pasado en las plataformas de iVoox, YouTube, Spotify y en la web en directo. En total se han alcanzado más de 4.000 audiciones, lo que, en fin, es un resultado modesto si comparamos con los grandes podcasts de nuestro país, pero no está mal para empezar. Este curso reanudamos la tarea con la misma pretensión de siempre: ofrecer elementos de reflexión sobre temas de actualidad, desde una perspectiva cristiana, inspirada en las líneas que dibujó el Concilio Vaticano II y siguiendo las orientaciones del Papa Francisco en estos últimos años. Seguiremos ofreciendo propuestas de pensamiento crítico, algo tan necesario en los agitados momentos que vive la humanidad estos últimos años. Cuento con quienes nos seguís para difundir estas reflexiones, de forma que lleguen al mayor número de personas. Algunos se extrañarán del título de este podcast con el que reanudamos la temporada, algo alejado de la temática que nos ha ocupado hasta ahora. Llegados a este punto, tengo que hacer una aclaración para quienes no me conocen. Yo viví 23 años en Malí, la República de Malí, en África Occidental. Allí viví experiencias y anécdotas que iré compartiendo con vosotros a lo largo de los meses venideros, pues considero que hay una perspectiva de ver el mundo desde el sur global que puede dar luz sobre aspectos de la condición humana y del mundo en que vivimos. El título de este podcast, como habréis adivinado, está inspirado en una novela que se hizo famosa en los 80, aunque el título original era Out of Africa. La autora era una aristócrata danesa que vivía en Kenia en los años 20. Aunque el libro se había publicado en 1937, tuvo un gran éxito en los 80. Incluso se produjo una película con el mismo título por aquella época. Bueno, no pretendo emular a Isaac Dinesen o Karen Blixen, que era su verdadero nombre. Simplemente compartir algunas experiencias vividas en primera persona con la finalidad antes expresada, pues se ven las cosas de muy diferente manera cuando se mira la realidad, o por lo menos se intenta, con el filtro de una cultura diferente a la propia. Malí es un país enorme, casi triplica la extensión de España. La población actual es de unos 25 millones de habitantes. Cuando llegué a ese país en 1981, la población era de 12 millones. Así que en el espacio de 40 años, esta se ha doblado. No es mi pretensión hacer un monográfico sobre el país en el que se puede encontrar información, del que se puede encontrar información en Internet, pero sí expresar mis primeras impresiones y lo que más me impactó al llegar. Aparte del calor, el polvo y la sensación de haber viajado en el tiempo, me llamó mucho la atención la extraordinaria amabilidad de la gente de allí, la facilidad con que encontrabas amplias sonrisas y una cálida acogida, aunque no te conocían de nada. Particularmente la fiesta de acogida que nos dispensaron en Tuba el 2 de diciembre de 1981 merece una explicación detallada. Toda la aldea salió a recibirnos a los 3 salesianos que llegábamos desde un lejano país. Íbamos a ocuparnos de una parroquia rural que se extiende unos 2.500 kilómetros cuadrados, en los que se encontraban unos pocos miles de cristianos dispersos en más de 50 aldeas. La gente salió en masa, y no solo los cristianos. Y cuando digo salió, quiero decir que vinieron a nuestro encuentro a un par de kilómetros de la aldea donde bajamos de los coches. Y allí nos encontramos a los jefes del pueblo, al catequista, a los jefes de la comunidad cristiana, a los músicos que hacían sonar el tam-tam, especialmente uno de los que se sacan únicamente en las grandes solemnidades. Después de ofrecernos agua en unas calabazas, signo tradicional de bienvenida, nos dirigieron el saludo en lengua bore, Beremia,
que significa sed bienvenidos, y después una retahíla de saludos que nos iban traduciendo. Retahíla porque allí los saludos se toman en serio, especialmente cuando uno viene de lejos. A título de curiosidad suena así: Misiaren, Misian Sere, Michoje Sere, Bajaira Ayamu, Bajanaja, Baniaranina Chojere. Bueno, se podía seguir mucho más, pero para que tengáis una idea cómo suena eso. Te preguntan por la gente de tu pueblo, de tu país, de tu familia, por los niños, los ancianos, las mujeres, los jóvenes. Por eso digo lo de retahíla. En aquellas fechas no sabíamos nada de esa lengua, pero luego nos pasamos varios años intentando aprenderla, con mucho esfuerzo. Claro, al cabo de un año más o menos llegué a entenderme con aquella gente sin intérprete, pero cuesta. Esa lengua es muy diferente, ya hablaré sobre esto en otro podcast si se tercia. Después de los saludos fuimos andando pausadamente envueltos en una espesa nube de polvo. Eso sí, a todo esto todo el mundo se acercaba a nosotros y sonriendo nos daba la mano y nos decía "Miwochan", que quiere decir, nos enterábamos por el traductor simultáneo que teníamos, habéis hecho el bien. Era una manera de agradecer. Y yo le pregunté a mi intérprete, ¿pero qué hemos hecho si acabamos de llegar? Y me respondió el misionero que nos traducía: os agradecen que hayáis dejado vuestro país y hayáis llegado a esta tierra, porque saben que habéis venido para ellos. Y así, una y otra vez, esa expresión, en lengua bore o bomu o bobó, como la llamaron los colonizadores, esa expresión desde luego se me quedó enseguida. Y quienes venían a nosotros no solamente eran cristianos, allí estaba toda la gente del pueblo, cristianos y animistas. Y yo seguía preguntando, pero ¿a los no cristianos qué les va que vengan unos misioneros a la aldea? Respuesta: porque saben que los misioneros hacen el bien a todos, no solo a los cristianos. No está mal como respuesta. Y así llegamos debajo de un árbol enorme, una especie de ficus, donde nos tenían preparados los asientos. Allí escuchamos unos cuantos discursos del responsable de la comunidad cristiana, el jefe tradicional del pueblo, los maestros, el grupo de mujeres, los jóvenes de la aldea, el vicario episcopal, pues el obispo, que por entonces era francés, se encontraba en Francia. Nosotros entendíamos los discursos en francés, pero los demás, que eran los más, nos eran traducidos. Así pasaron las horas hasta que llegó la hora de comer. Era una comida compartida en la que todo el mundo había puesto una parte de arroz o de mijo y se había cocinado colectivamente. Era un banquete en el que todo el mundo participaba, pues aquel era un día señalado, el día en que 3 misioneros provenientes de un lejano país habían llegado a una aldea en medio de la sabana para hacer el bien a sus habitantes. Aquel día entendí que entrábamos en una cultura nueva, llena de sorpresas, y aquel recibimiento era sin duda la primera sorpresa de una larga serie. Has escuchado un podcast de salesianos.info. Suscríbete a nuestro canal en las principales plataformas de audio como Salesianos España.